minutitos una reflexión México-Estados Unidos, en la cual van a participar el doctor Víctor Manuel Peña Briceño, el doctor Antonio Peña y por supuesto también el maestro Adrián Martínez. Le damos la más cordial bienvenida. Sí. ¿Quién será el responsable y demás para irle cambiando? No tenemos. No, tendremos que irles diciendo que le vayan cambiando. Bueno, pues en tanto nos posicionamos, yo quisiera pedirles, si por favor, muchachos, yo quiero pedirles si por favor nos pasamos a la siguiente lámina. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la oportunidad fiscalística de estar aquí con ustedes un año más. Felicidades a los organizadores de este evento. Adrián, felicidades Roxana, porque otro año más nos reúnen para seguir analizando y comentando todas estas novedades que nos ha traído, no únicamente la 4T, yo no me quiero estacionar en la 4T, vamos a ver cómo muchas novedades y lo que les venimos a platicar son producto de compromisos internacionales de nuestro país. La plática que nos ha tocado a nosotros esta tarde impartir tiene mucho que ver con el rastreo y la recuperación de activos que han sido sustraídos de manera ilegal, bien sea por funcionarios públicos corruptos, bien sea por delincuentes o bien sea por empresarios fraudulentos. Así es que les pedimos que se ubiquen perfectamente en la importancia de de los tres niveles que les estamos comentando, porque no hablamos únicamente de un solo sector. Voy a compartir esta tarde el micrófono con mi querido maestro Marco Antonio Peña Barba, quien también hará uso de la palabra para seguir con el tema, y luego también nuestro querido maestro Adrián Martínez, prominente abogado México norteamericano, que se encuentra radicado en San Diego, California, forma parte del despacho jurídico de Procopio, que no sé si sea el más importante, pero es uno de los más importantes despachos de California y uno de los más importantes en Estados Unidos. Ya hemos platicado, no sé si alguno de ustedes habrá estado con nosotros en otros años en Fiscalística, donde hemos compartido con Adrián el micrófono. ¿Por qué? Porque consideramos muy importante transmitirles a ustedes las experiencias de lo que pasa en el ámbito jurídico en México, junto con las experiencias de lo que pasa en Estados Unidos. Definitivamente, el mayor número de intercambio que tenemos de tipo comercial, de negocios, es con Estados Unidos. Y veremos que muchos evasores, muchos delincuentes, muchos fraudeadores se llevan su dinero a los Estados Unidos y a otros países, y viceversa. También de allá se traen el dinero para acá. Trataremos entonces de platicarles a ustedes las implicaciones jurídicas que tiene el rastrear estos activos y recuperarlos. Vamos a platicarles en términos generales cuáles son los instrumentos jurídico-procesales que nos permitirán recuperar estos activos. Porque es muy usual, escuchamos con mucha frecuencia y con tristeza que aquel que se siente defraudado, su abogado le dice: ¿sabes qué? Ya se te
y ya se llevó todo a Estados Unidos, ya no podemos hacer nada. Vamos a ver, a comentarles casos concretos. Y uno que nos pegó en Jalisco, el caso FICREA. Vamos a comentarles lo que se ha hecho para la recuperación de activos. Miren, de acuerdo con el Banco Mundial y con el Grupo de Acción Financiera Internacional, cada año de 20 a 40 mil millones de dólares son robados por actos de corrupción a los diversos países, entre ellos, por supuesto, el nuestro. Ustedes verán a diario en las noticias cómo el Estado mexicano está persiguiendo a algunos, ojalá que fueran de todos, pero algunos de los que han defraudado y han robado a las arcas, tanto a nivel nacional como a nivel Estado. Eso es el pan de cada día. Luego entonces todo ese dinero que hace falta para los servicios públicos es una preocupación mundial. La Organización de las Naciones Unidas ha tomado cartas en el asunto desde el 2008. Cuando hablamos, como comentábamos hace un momento, de la ley de extinción de dominio, muchos piensan que es una obra diabólica de la 4T. Queremos decirles que no, todas estas leyes que les vamos a comentar vienen por compromisos internacionales de nuestro país desde el 2007. Ha habido convenios internacionales signados por nuestro país en materia de control de narcotráfico, control de la corrupción, control de toda la delincuencia organizada. Y entonces, ¿de qué forma se ha tratado de manera internacional de controlar esta delincuencia mundial que aqueja a todo el mundo precisamente? Es tratando de quitarles los activos que son producto de estos actos delincuenciales. Así entonces, tenemos en nuestro país la ley antilavado, tenemos la ley nacional de extinción de dominio, tenemos la ley de austeridad republicana que de noviembre de este año pasado, que por primera vez en un código mexicano, en una ley mexicana, ya se prevé el develamiento del velo corporativo. No, nunca ninguna ley mexicana había hablado de develar el velo corporativo. El día de ayer, en una magistral conferencia, el maestro Marco Antonio nos hizo una reflexión muy interesante. Muchas personas están preocupadas por la ley de extinción de dominio. ¿Saben una cosa? El empresario normal, el empresario que no es fraudulento, el empresario que no lava dinero, no tiene por qué preocuparse. Esta ley de extinción de dominio va precisamente a perseguir bienes que están en nombre de testaferros, porque de otra manera no se necesitaría si vamos a quitarle su bien al delincuente. Se los incautan, se los decomisan, ya estaba previsto. Pero como está a nombre del suegro, de la novia, del cuñado, de la mamá, del hermano, del defraudador, del delincuente, ese es un problema. ¿Cómo le quitamos a esos terceros esos bienes? Precisamente por eso se creó esta ley de extinción de dominio, que no es nueva, ya teníamos 10 años con la ley a nivel federal, y en Jalisco teníamos más de 5 años con una ley de extinción de dominio. Así entonces, no es una gran novedad, pero sí es importante que estemos conscientes que hay una gran decisión del Estado mexicano de que ahora sí se aplique esta legislación. Luego entonces, la recuperación internacional de los activos tiene algunas etapas importantes que los maestros nos van a platicar con casos concretos. Primero, la complejidad de rastrear estos activos en el extranjero, la inmovilización de estos activos para que no se nos vayan, no lo vayan a esconder. Tercero,
la cooperación internacional necesaria para que, si estos activos están en Estados Unidos, están en España o están en cualquier otro país, podamos tener esa cooperación internacional para poder traernos los activos. Los procesos judiciales necesarios para saber que podemos accesar jurídica, procesalmente hacia esa recuperación. La ejecución de las órdenes judiciales de nuestros tribunales en aquellos países y la meta, la devolución de esos activos. Vamos a pedirles que nos permitan platicarles estos casos y esperamos que nos avise Roxana o quien tenga que avisarnos, que nos quede el tiempo necesario para que podamos responder sus preguntas, que con toda seguridad habrá muchas cosas novedosas sobre el tema. Cedo la palabra al maestro Marco Antonio Peña Barba. Muchas gracias, doctor. Bueno, desafortunadamente tenemos unas láminas que no son las que originalmente teníamos para pasarles, pero tendremos que ignorar entonces estas láminas. Lo que me toca a mí charlar es el caso mexicano. El caso mexicano debe de tomar como referencia un punto que ya dijo el doctor: el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. El GAFI es una institución intergubernamental de la cual México es parte, y es parte desde el año 2000. En el año 2003 se le hizo una primera evaluación a México y se establecieron 40 peticiones. Gracias. Dentro de esas 40 solicitudes o recomendaciones se le pedía a México lo que acaba de determinar ahorita el doctor: cómo van a rastrear los bienes productos de los ilícitos, luego cómo van a procesar la información, luego cómo van a hacer el cruce de información tanto nacional como internacional, y por último cómo van a recuperar estos bienes. Esos elementos han sido, desde el año 2003 hasta el año 2020, llevados a cabo en diferentes legislaciones nacionales. La primera legislación, en 2008, fue la reforma financiera. Déjenme decirles una cosa: el GAFI estableció unidades de inteligencia financiera en cada uno de los países miembros de este acuerdo intergubernamental. Por eso la unidad de inteligencia financiera no es algo novedoso en México, ni es de talla nacional. Es un tema de un compromiso internacional que México formó parte desde aquellos años. En el año 2008 se creó el primer elemento denominado gatekeeper, perdón el anglicanismo, pero es, digamos, como las redes que tienen que tener al aparato del Estado para poder identificar el dinero, el famoso follow the money. De acuerdo al compromiso internacional, en el 2008, con la reforma financiera, se estableció que todos aquellos actos financieros llevados a cabo por cada uno de todos los mexicanos y que superen los $10,000 son motivos de un reporte. Por lo tanto, lo que comenzó la unidad de inteligencia financiera a partir del año 2008 fue a recabar una serie de información de cada uno de nosotros. Esa información, posteriormente, en el año 2013, se vio además engrosado con una norma novedosa muy interesante, que es la ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y en aquellas épocas, los abogados, o muchos entre los que me incluyo, cuando tuvimos por primera ocasión la ley en la mano, a lo mejor la comenzamos a estudiar sin tener todo este referente internacional. Y entonces, bueno, pues existen las actividades vulnerables, y lo que trataba de hacer este organismo interinstitucional fue tener otras nuevas redes diferentes al sistema financiero que pudieran reportarle al gobierno mexicano, en este particular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, todos los datos para que se pudiesen cuadrar los algoritmos. Me explico. En la conferencia pasada decía el maestro Ríos un
totalmente cierto. México le ha sacado jugo a la tecnología. Hoy tiene más de 5 millones de datos cruzados de cada uno de nosotros, en donde aparece un algoritmo. Y dependiendo del número que arroje el algoritmo, es el nivel de peligrosidad o de vulnerabilidad de la persona. A partir de este algoritmo se comienza con la investigación de parte de la unidad de inteligencia financiera para poder identificar aquellos personajes de riesgo. Posteriormente a esta reforma del año de 2013, México todavía continuaba debiéndole al sistema internacional legislaciones y aparatos para poder contrarrestar los crímenes de alto impacto que decía el doctor. El siguiente postulado fue la reforma penal. Se establecieron nuevos tipos penales, en particular respecto del abuso de las autoridades a través de la corrupción. Se dieron cuenta que México en la corrupción encontraba una parte muy importante, un binomio muy importante para poder contrarrestar a estos cárteles del crimen organizado. Y claro, el crimen organizado tiene tanta libertad cuando existen gobiernos corruptos. Por lo tanto, el Estado mexicano lo que pretendía era ahora empezar a encuadrar a las personas que tuviesen alguna relación con actos de corrupción. Todo este caldo de cultivo generó la primera parte que dijo el doctor: cómo van a identificar las operaciones. Y una vez identificadas estas, se viene una nueva reforma o una nueva legislación denominada Ley de Extinción de Dominio. Es un procedimiento a través del cual, una vez identificadas las actividades vulnerables o una vez determinado un algoritmo, comienza una investigación de carácter penal intentando hacer un decomiso. Y si hay bienes que están vinculados con este tipo de crímenes de alto impacto y que no es posible decomisarse directamente desde el punto de vista penal, y aquí tenemos grandes penalistas, entonces existe un decomiso de carácter civil. Perdón la expresión, y los penalistas a lo mejor se les pondrán los pelos de punta, pero así lo establecen los compromisos internacionales. La extinción de dominio es un decomiso de carácter civil para efectos internacionales. Para los mexicanos se genera bajo una perspectiva jurídica que es la siguiente: los actos jurídicos no pueden generar consecuencias. Por lo tanto, si tú adquiriste un bien a través de la comisión de un ilícito o está relacionado con la comisión de un ilícito, justo es entonces que se extingue el dominio y pase al Estado. Con esto terminamos el apartado de las legislaciones que cumplieron la primera parte, que era identificar las operaciones vulnerables y identificar a los grupos de los cárteles y los crímenes organizados. La segunda parte fue todas las legislaciones, y por último me gustaría terminar mi intervención con lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia, por lo que ve a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto del congelamiento de las cuentas. Me explico. Con todo este caldo derivado de un mismo concepto, que es la presión internacional para que México, país, pudiese tener un verdadero combate frontal al crimen organizado, se le dotó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la facultad de poder llevar a cabo lo que se denomina listas de personas congeladas. Las listas de personas congeladas parten de un órgano, perdónenme los que no son abogados, que voy a decir algunos términos jurídicos para efecto de que los abogados podamos tener el entendimiento, y posteriormente, cuando entremos a la jurisprudencia, digamos las razones de por qué se declaró inconstitucional este tema. El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es aquella que le da la oportunidad a la Unidad de Inteligencia Financiera de solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que lleve a cabo un congelamiento de todos aquellos personajes que para la UIF se consideran personas vulnerables. Esta lista se llama lista de personas congeladas, y tal cual la UIF envía la lista de personas congeladas para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le mande a todos los bancos, instituciones de crédito, instituciones financieras de cualquier tema, y estas instituciones congelen cualquier actividad, cualquier cuenta que esté vinculada con el cuentaviente, con aquella persona que tenga firma, con aquella persona que sea accionista, o de alguna manera que esté vinculada a la cuenta con una persona vinculada en estas listas de personas congeladas. Ahora bien, el procedimiento, de acuerdo a unas reglas de carácter general establecidas por el propio 115,
es que una vez congelada la cuenta se le da parte a la persona afectada a través de un correo electrónico. Y con ese correo electrónico el particular puede ir a la Secretaría de Hacienda y ir a acreditar la legalidad de los fondos. Y 2 días después de que se hace esta comparecencia de parte del congelado, la UIF tendrá que justificar, fundando y motivando las razones de por qué congeló hasta entonces, hasta que la otra parte vino a solicitar su derecho de audiencia, y después de justificar el por qué hizo el congelamiento, procede a mantener o a eliminar de la cuenta de los congelados o de la lista de los congelados a esta persona. Eso es lo que se resolvió en 3 amparos en revisión, 2 amparos en revisión, perdón, y una contradicción de tesis, que es el famoso caso Medina Mora. Y perdón que diga la expresión, no la invento yo, los medios han hecho alguna vinculación con esta contradicción de tesis. Los números de contradicción de tesis deberían de haber estado en las láminas, ahorita se los voy a comentar una vez que me explique. El primer elemento que se puso a consideración de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia fue el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y se le dijo, ¿cómo es posible que una autoridad de carácter administrativa, que no tiene nada que ver con una técnica de investigación del Ministerio Público Federal, tenga la facultad de hacer el congelamiento de las cuentas? Ojo, todo este colofón se dio sin haber tomado en cuenta el ámbito internacional. Y el Estado mexicano, a través de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad por primera vez del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Señores, esto no es una jurisprudencia, fue solamente una tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, pero que sirvió de asidero a la segunda consideración que hizo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se le puso en consideración el mismo tema del 115, aduciendo además en la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la unidad de inteligencia financiera actuaba en 2 vías. La primera desde el punto de vista nacional y la segunda por instrucciones de alguna organización internacional. Por lo tanto, dijo la segunda sala, yo no voy a declarar inconstitucional el artículo, porque tiene que haber una interpretación conforme a las convenciones internacionales. Por lo tanto, si la unidad de inteligencia financiera lleva a cabo el congelamiento de las cuentas en cumplimiento a una orden de una autoridad internacional por un convenio o tratado internacional, por lo tanto no será inconstitucional porque atiende a la convencionalidad. Por el contrario, si parte de un procedimiento estrictamente mexicano, entonces sí existirá una inconvencionalidad porque se violentan 2 principios constitucionales. El primero, porque no se le da a la parte afectada el derecho de audiencia y defensa. Y el segundo es porque hay una violentación al artículo 21 constitucional, en donde solamente el Ministerio Público Federal podrá, en ese caso, hacer lo que se denominan técnicas de investigación y la solicitud de medidas cautelares con control judicial. Por ende, si es mexicano, se declara inconvencional, y si viene de un compromiso internacional, es convencional. Esos 2 fueron las herramientas que tomó en cuenta la contradicción de tesis del caso Medina Mora. ¿Y de qué se trataba el caso Medina Mora? No tenía nada que ver con el fondo, con la constitucionalidad o no de los artículos mencionados. Tenía que ver con la suspensión de amparo cuando una persona acudiera al juicio de amparo indirecto cuando fuese víctima de un congelamiento de cuentas. La contradicción de tesis, evidentemente, se daba porque un tribunal colegiado decía que no debía de concederse la suspensión, toda vez que la UIF tenía legalmente la facultad de solicitar el congelamiento de las cuentas, máxime que se desatendía el interés público, puesto que el congelamiento atendía a la búsqueda de posibles capos y posibles organizaciones del crimen organizado. El otro tribunal colegiado, por el contrario, decía lo contrario y decía, a ver, independientemente de que al final de cuentas la información de la unidad de inteligencia financiera vaya a terminar en una posible investigación eventualmente del Ministerio Público, aún así no existe un procedimiento en el que se le dé a la parte afectada el derecho de audiencia y defensa, y además, una vez que la UIF lleve a cabo una investigación a través del Ministerio Público y haga una denuncia formal
Ya el Ministerio Público será aquel el que haga en su caso la solicitud de medidas cautelares. Esto trajo ante la segunda sala de la Suprema Corte de la Nación el conflicto jurisprudencial que lleva a que el ministro Medina Mora realice el proyecto sobre la procedencia de la suspensión provisional en contra de las solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando se realiza el congelamiento de las cuentas. Y el resultado final, todos lo sabemos, que fue: sí procede la suspensión condicionada. Esto es, si existe un congelamiento de cuentas, habrá la suspensión provisional para el efecto de que se descongelen inmediatamente, siempre y cuando la orden de congelamiento no provenga de una instancia internacional en la cual se solicite la cooperación internacional para el congelamiento de las cuentas. En conclusión, existe todo este aparato novedoso y los abogados tenemos sin duda que hacer los nuevos planteamientos a la luz de la constitucionalidad, pero siempre con miras a los cumplimientos internacionales. Las nuevas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia atenderán sin lugar a duda a estos compromisos internacionales, lo que nos obliga sin duda a los profesionistas del derecho a mejorar nuestras técnicas argumentativas y siempre tener como paradigma los compromisos internacionales. Muchas gracias. El título de nuestra exposición se llama Rastreo y recuperación de activos y recursos obtenidos ilícitamente. Cuando escuchamos la palabra ilícito, ¿en qué pensamos? ¿No temas? Un delito. Ilícito nos suena inmediatamente un delito. Y quiero hacer hincapié en esa palabra, porque de aquí en adelante, todo lo que voy a hablar tiene que ver con acciones civiles relacionadas con el rastreo y la recuperación de activos como resultado de actos ilícitos. Entonces, posicionémonos en el sentido de que no vamos a hablar de cuestiones penales, exclusivamente civiles, y mi participación es desde una perspectiva de un abogado en Estados Unidos. ¿Qué puede hacer una persona que se encuentra en una situación en la cual otro se ha llevado dinero, bienes, de manera ilícita a los Estados Unidos? Vamos a utilizar, como hago en mis clases, vamos a utilizar unos hechos hipotéticos para explicar estos conceptos. Adrián Martínez, ciudadano mexicano, empresario de la empresa Procopio S.A.D.C.B., le roba a Procopio $10 millones durante la administración como presidente y los envía a cuentas en Estados Unidos. Posteriormente, Adrián Martínez renuncia como presidente y entra como nueva presidenta de Procopio S.A.D.C.B. ¿Cómo te llamas? Guadalupe Vázquez. Y Guadalupe Vázquez es la que se entera como la nueva presidenta de esta empresa mexicana, que Adrián Martínez se robó $10 millones de Procopio S.A.D.C.B. ¿Qué puede hacer Procopio? Bueno, puede iniciar procesos en México, puede iniciar procesos en Estados Unidos, puede iniciar procesos en ambas jurisdicciones, dependiendo de los fines de cada uno de esos procesos que vamos a ver de manera rápida. Entonces, cuestiones civiles, por supuesto, la acción penal que busca la sanción del que cometió el acto ilícito. La acción civil busca la recuperación del daño, en este caso la recuperación de los 10 millones que se robó Adrián Martínez. Jurisdicción, competencia. Cuando platico sobre estos temas de que hubo un acto que ocurrió en México, fuera de los Estados Unidos, y que los tribunales en Estados Unidos van a tener competencia para conocer sobre esa disputa, en este caso sobre este robo, causa conflicto en la mente. ¿Cómo es posible que los tribunales tengan esa facultad? Bueno, como vamos a discutir muy brevemente, los tribunales federales y los tribunales estatales, ambos en Estados Unidos,
van a tener competencia respecto a las partes si el demandado está domiciliado en Estados Unidos, en un estado de los Estados Unidos. Si Adrián está domiciliado en California, los tribunales federales y estatales de California van a tener competencia personal para juzgar a Adrián. Si Adrián es emplazado mientras se encuentra físicamente en California, si Adrián consintió al ejercicio de la competencia de los tribunales o, muy importante, como lo hemos discutido, si existen contactos mínimos entre California y Adrián que justifiquen el ejercicio de la competencia personal. ¿Cuáles son, en los hechos hipotéticos que les mencioné, los contactos mínimos entre California y Adrián? Los recursos que Adrián Martínez intencionalmente dirigió a California y de los cuales se está beneficiando teniéndolos en California. Entonces, los tribunales van a tener competencia respecto a las partes en una acción personal en contra de Adrián Martínez, los tribunales de California, federales o estatales. En el caso de que por alguna razón, como vamos a ver más adelante, el tribunal no pudiera tener competencia sobre Adrián Martínez porque no se dan ninguno de los cuatro supuestos que platiqué, el tribunal va a tener competencia sobre los bienes para efectos de asegurar los bienes. Y, bajo algunas circunstancias, si Adrián Martínez, con esos recursos, con esos 10 billones de dólares, realiza conductas ilícitas dentro de California, los tribunales estatales o federales en ese estado también van a tener competencia respecto a la conducta. Ahora, en estos procesos en Estados Unidos, por supuesto, se va a aplicar la ley procesal estadounidense. Si es ante los tribunales federales, se aplica la ley federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Si es un proceso ante los tribunales estatales, se va a aplicar la ley procesal estatal, en este caso, en el ejemplo de California. Pero la ley sustantiva, ¿pueden los tribunales en California conocer de acciones que se basan en la ley mexicana o en un tratado internacional? En otras palabras, no solamente pueden conocer de demandas que las cuales hacen valer acciones basadas en la ley estadounidense. La respuesta es sí. Los tribunales estadounidenses tienen la capacidad, como en algunos casos también los tribunales mexicanos, para aplicar la ley extranjera si se tipifican o se alegan suficientes hechos que justifiquen el ejercicio de la acción. Ahora, hablando de la ley sustantiva, ¿qué acciones podría ejercitar Procopio en contra de Adrián Martínez conforme a la ley estatal de Estados Unidos, específicamente en el ejemplo California? Fraude. Recuerden los hechos. Adrián trabajaba como presidente de Procopio en México y transfirió indebidamente los recursos de Procopio de una cuenta de México a una cuenta de Estados Unidos. Se puede ejercitar una acción por fraude basada en la ley de California, Adrián, por esa conducta. Incumplimiento de obligaciones fiduciarias. Los representantes de los gobiernos y de las personas morales en Estados Unidos tienen obligaciones fiduciarias frente a sus representados y por lo tanto Procopio también podría ejercitar una acción civil por incumplimiento de obligaciones fiduciarias en contra de Adrián. Malversación de fondos, enriquecimiento ilícito. Nuevamente, cuando hablo ilícito le suena tal vez fraude, le suena penal. Estoy hablando exclusivamente de acciones civiles conforme a la ley estatal, en este caso en California. Y también vamos a pensar, va a ser mal ejemplo, pero os voy a utilizar caballero contexto. Guillermo, vamos a pensar que Guillermo es el corredor de bienes raíces en California que le ayudó a Adrián Martínez para tal vez constituir unas LLCs, unas Limited Liability Companies, Guillermo, y también para adquirir bienes inmuebles con esos recursos ilícitos. Conforme a la ley estatal de California, Procopio podría ejercitar una acción de conspiración civil en contra de Guillermo y Adrián Martínez, incluyendo estas otras acciones. Fíjense nada más la fuerza que tienen los tribunales en Estados Unidos, estatales o federales, para situaciones que ocurren fuera de su circunscripción geográfica.
no de su competencia, porque efectivamente sí tiene competencia bajo ciertas circunstancias. Ahora, ¿qué leyes federales se pueden ejercitar y qué leyes federales vamos a ver en unos casos prácticos específicos, muy conocidos de mucho impacto en Estados Unidos? ¿Qué acciones basadas en la ley federal se pueden ejercitar? La ley RICO. La ley RICO es una ley de 1970 que se promulgó básicamente para atacar a la mafia, a la delincuencia organizada en los Estados Unidos. Entonces es una ley de naturaleza penal. Sin embargo, existe una sección de la ley RICO que le permite a la víctima de ciertos crímenes, 35 crímenes listados dentro de la ley RICO, a que ejercite una acción civil en la cual no solamente pueda recuperar lo que perdió, los 10 millones de dólares que Adrián se aprobó, sino 3 veces los daños causados por Adrián y honorarios de abogado en el litigio en caso de que prevalezca Procopio en el juicio de proceso contra Adrián. Esta arma tal vez suena a honorarios de abogado, suena no muy importante, pero es importantísimo en Estados Unidos porque, como saben los que me han escuchado en otras ocasiones, en Estados Unidos no tiene derecho a los honorarios de abogado, la parte que prevalece, salvo que específicamente las partes lo hayan pactado por escrito y Procopio y Adrián no lo pactaron por escrito, o que la ley específicamente te dé el derecho como parte prevaleciente del juicio a cobrar esos honorarios. ¿Cuál es su origen? Como les dije, en 1970 los objetivos de atacar la delincuencia organizada, la naturaleza de las acciones principalmente penal, aunque tiene un componente civil, y los elementos de las acciones civiles es de que tienen que ver cuando menos 2 conductas de las listadas en la ley RICO para que se considere como crimen organizado. Y por supuesto las típicas de narcotráfico, también fraude utilizando el correo, el fraude utilizando los medios electrónicos, conspiración y otras muchas acciones de las cuales estamos hablando, varias conductas de las cuales estamos hablando en esta presentación. ¿Cuáles son los beneficios? Como les dije, honorarios de abogado, 3 veces los daños y la posibilidad de controlar la acción, porque cuando estamos hablando de fraudes, normalmente le corresponde en el aspecto penal, por supuesto, a las autoridades, a las fiscalías, perseguir ese delito. Pero estas acciones le permiten a la víctima controlar el litigio, dirigir el litigio en el lugar en donde tenga la mayor probabilidad de éxito. ¿Y cuál es el éxito? Recuperar esos bienes. Ahora, vamos a hablar ahora respecto a los procesos de recuperación iniciados en México. ¿Qué podemos hacer en el caso de que Procopio ha iniciado una acción penal a través del Ministerio Público y también inclusive una acción civil como extinción de dominio en México? ¿Qué se puede hacer en Estados Unidos? ¿En qué nos puede ayudar la ley de Estados Unidos? Bueno, conforme a la sección 1782 del Código de los Estados Unidos, cualquier persona que se encuentre en una disputa en el extranjero puede presentar una petición bajo pena de perjurio ante el tribunal en donde se quiera obtener pruebas, tribunal federal, esa es una ley federal, y puede obtener esas pruebas sin que medie exhorto. El uso y la emisión de las pruebas tal vez sea necesario que se tramitara este tipo de procesos y exhorto para que el tribunal en México admitiera esas pruebas. Pero la ley en Estados Unidos no requiere un exhorto para que Procopio, en este caso tal vez tu nombre, perdón, soy maestro con nombre, Guadalupe Vázquez, Guadalupe firme una petición con sus abogados, por supuesto, los buenos abogados o mis colegas, firme una declaración bajo pena de perjurio que diga: yo soy la representante de Procopio, Adrián Martínez abogó tanta cantidad, tengo conocimiento de Guillermo, es su asesor financiero, su corredor de bienes raíces y demás, y quiero, ante tu tribunal, quiero obtener la testimonial a Guillermo, quiero obtener copia de todas las comunicaciones entre Guillermo y Adrián, y puedes hablar todas las pruebas, todos los mecanismos probatorios que nos permiten las leyes en los Estados Unidos respecto a Guillermo, respecto a los contadores de Adrián y demás ciertas fuentes. Por supuesto, también existe un proceso para el reconocimiento y ejecución de sentencias. Tengo poco tiempo, voy a adelantar un poco, voy a hablar un poco más rápido de lo que normalmente hablo. Y por supuesto, vamos con los casos prácticos.
Estos 3 casos prácticos, 2 involucran a gobiernos y 1 involucra a una institución privada, de la cual en el último caso, el caso de FICREA, va a hablar mi colega Víctor Manuel Peña. Los 2 primeros casos. La República de Chile, después de que Pinochet deja el gobierno, la nueva administración de Chile reconoce que Pinochet estuvo mandando millones de dólares a bancos en Miami y desahogando pruebas conforme a otros mecanismos. Se entera el gobierno de Chile que los representantes del banco sabían o debían haber sabido que el dinero que estaba mandando Pinochet no era de él, y por lo tanto se inició una acción civil conforme a la ley RICO y conforme a otras acciones civiles conforme a las leyes del estado de Florida en contra del banco en donde se encontraba el dinero. No se demandó en este caso a Pinochet porque Pinochet no se necesitaba a Pinochet a demandarlo. Conforme a la ley RICO había conspiración, tenía conocimiento los representantes del banco que Pinochet había mandado ese dinero y no era suyo, y por lo tanto se lograron recuperar cientos de millones de dólares. En el caso de la Unión Europea, es un asunto que duró relativamente poco, de 2009 a 2010. En el caso de la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea se unieron a una demanda en 2002 en contra de RJR Nabisco, una compañía americana, básicamente acusándola de crimen organizado, de tráfico de estupefacientes dentro de la Unión Europea, en colusión con otros crime lords en la Unión Europea. Y después de 15 años llegaron a una resolución en la cual los demandados americanos no demandaron a los líderes criminales europeos, sino los demandados en Estados Unidos pagaron una suma millonaria para llegar a un convenio. Y en un momento Víctor nos va a comentar sobre el caso Nabisco, el caso, FICREA. Gracias. Fíjense que cuando yo o este trío de abogados que estamos frente a ustedes preparamos esta plática, entre otras cosas llegamos a una conclusión: nuestra pobreza profesional de los abogados tapatíos concretamente. Fíjense cómo hay un montón de acciones y un montón de situaciones que debemos saber y conocer, y estamos pero muy ajenos a esto. Queremos terminar aquí la exposición antes de pasar a preguntas y respuestas con el caso FICREA. Ustedes se acordarán que hace muy pocos años, 4 o 5 años, FICREA es una sociedad financiera popular, una SOFIPO. Empezó a ofrecer tasas de interés mucho más interesantes que las bancarias, inclusive el gobierno, pensiones del Estado, desvió dinero para ponerlo en FICREA para que con los intereses poderlo robar muy a gusto. Muchísimos empresarios, más de los que se imaginan ustedes, y hubo personas que vendieron sus casas para poner el dinero en FICREA, porque decían, con lo que me están dando de intereses me compro otra casa y me voy a seguir enriqueciendo. Más de 5,000 ahorradores un día llegaron a FICREA y FICREA ya no estaba cerrado. No pudieron cobrar ni sus ahorros, por supuesto, ni sus intereses. ¿Qué pasaba con los administradores de FICREA? Se llevaron el dinero, poco a poco lo fueron sacando, más de 100 millones de dólares se lo llevaron a Florida. Y ahí, con la ayuda de agentes de bienes raíces, con la ayuda de abogados norteamericanos, de brokers, empezaron a comprar bienes inmuebles, barcos, yates de lujo, automóviles de lujo en Florida, a nombre no de las personas físicas que manejaban FICREA, sino crearon como unas 60 LLCs, empresas, para irlas poniendo a nombre de cada empresa inmuebles, barcos y todos estos vehículos de lujo, sintiéndose que ya la habían librado. FICREA en México
fue declarada en quiebra. La Comisión Nacional Bancaria le retiró la concesión, por supuesto, y se nombró un síndico de la quiebra. El síndico de la quiebra, que sí había venido a una plática como estas, inició allá en Florida las acciones que nos acaba de platicar Adrián ante una corte federal en los Estados Unidos, haciendo valer la ley RICO y toda la serie de leyes que nos ha hablado Adrián, precisamente del enriquecimiento ilícito, la conspiración, y demandó no únicamente a las personas físicas, porque estaba un señor Olvera con su esposa, con sus hijos, que son los que habían hecho esta maquinación, demandaron a las 60 LLCs, demandaron a los abogados norteamericanos que habían ayudado y a los brokers que habían ayudado a toda esta conspiración para robar a los ahorradores mexicanos. Al final de cuentas, queremos ser breves, se lograron, el síndico de FICREA, un arreglo, tuvieron que llegar a un convenio porque se vieron muy presionados los demandados, había todos los elementos, muy bien establecido el flujo del dinero, perfectamente establecido de qué cuenta a qué cuenta, y se presentó muy bien el caso y se recuperaron para los ahorradores defraudados más de 100 millones de dólares. Este es un caso exitoso mexicano de cómo fue a recuperar bienes en Florida, en Texas e inclusive en España. El juez americano decretó una orden de que fuesen recuperados estos bienes. Se los queremos platicar porque no es correcto que como abogados le digamos al cliente, pues ya se te peló y ya no hay nada que hacer, pero hay mucho que hacer. Bien, nos ponemos a sus órdenes, ya tenemos poco tiempo, pero para responder sus respuestas. Sus preguntas, perdón. Nos paramos, ¿qué les parece si los tres de pie contestamos? Acá. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por su excelente exposición. La pregunta que tengo es en relación a nosotros, abogados, asesores fiscales mexicanos, que desde aquí brindamos estas asesorías a clientes que muchas veces tienen operaciones en Estados Unidos. ¿Cómo nos deberíamos de proteger para que el día de mañana, por operaciones que hagan nuestros clientes en las cuales nosotros brindamos una asesoría muy específica, nos quieran aplicar la ley RICO y por un honorario relativamente pequeño nos quieran cobrar 3 veces lo que defraudó nuestro cliente? Bueno, una muy buena pregunta, pero recuerden lo que nos dijo Adrián. ¿Será competente un tribunal norteamericano si tú ejecutaste actos en Estados Unidos? Si tú ofreces tus servicios profesionales allá, si tú allá celebraste contratos como asesor, allá asesoraste, allá participaste, cobraste honorarios allá, quedarás sujeto tú como asesor a la ley norteamericana. Si todo lo hiciste en México, que allá participaron otros asesores, no tendrás la responsabilidad ante las leyes norteamericanas. Estamos creciendo en esa responsabilidad extracontractual de una mala praxis o de un enriquecimiento ilícito en México. Estamos tratando de demandar cada vez más a los profesionistas deshonestos o que de alguna manera tuvieron una mala praxis. Pero por lo que vea este tema, mientras no haga nada en Estados Unidos, no estará sujeto a su jurisdicción. ¿Así es, Adrián? Correcto. Y la recomendación general en Estados Unidos es, para evitar exponerse a este tipo de responsabilidad, es similar a lo que recomendamos para no estar expuesto al Foreign Corrupt Practices Act. Es una ley federal que tiene alcance extraterritorial en el caso de que algún representante de una empresa americana realice un acto de corrupción. Ha habido casos conocidos aquí como el de Walmart y demás. Protocolos, manuales de procedimiento. Si vamos a tener una operación de cierto tamaño y que justifique la preparación de manuales y protocolos de procedimiento, es una forma por lo menos de lavar las manos
a los dueños y a los administradores de los negocios en caso de que alguno de los representantes de la empresa esté realizando alguna conducta ilícita. Es normalmente lo que nosotros recomendamos, y de hecho se lo recomendamos, no yo directamente, algunos de mis socios en Procopio, a empresas americanas que van a realizar actividades comerciales en Centroamérica. Decimos, ¿sabes qué? No queremos, no estamos sugiriendo o acusando de corruptos a los ciudadanos de sus países. Sin embargo, será muy importante para que no estés expuesto a las autoridades americanas de que están en algunos actos de corrupción, que prepares una especie de manual de protocolo para que cada vez que uno de tus representantes de esta empresa tenga un contacto con un oficial, con un representante del gobierno local, se determine, firme un documentito en el que dice: en esta fecha me reuní con Adela Martínez, el Ministerio Público, y certifico que no le di ninguna mocherita. Es ese tipo de recomendaciones que hacemos. Claro, porque estamos viendo el caso de Odebrecht, la empresa brasileña. Siguen cayendo funcionarios de Odebrecht en toda América Latina, en diversos países de América Latina, porque precisamente cayeron en actos de corrupción, dándole dinero a esos gobiernos para que les dieran obra. Y hoy todo lo que hayan ganado no les ajusta para defenderse y además están en prisión. Entonces, eso está haciendo internacionalmente, por eso hay que tener cuidado, como dice Adrián. ¿Alguien más? Gracias. Actualmente existen protocolos que se tengan que seguir para la recuperación de este tipo de bienes en cuanto a México, Estados Unidos, o se usan nada más como las leyes de ambos países. No, mira, decíamos que el Grupo de Acción Financiera y el Banco Mundial han trabajado mucho desde el 2007 precisamente para crear una ley modelo. De esa ley modelo, que se basa también en los compromisos internacionales, que por ser signados por México, acuérdate que es una ley federal abajito una jerarquía abajito de la Constitución mexicana. Por ello, entonces, es una ley obligatoria en México, todo lo que dice esos convenios internacionales de los que les mencionamos. La ley modelo no es obligatoria, pero precisamente es una base que ha servido para las leyes mexicanas como las que hemos comentado. Estas leyes de extinción de dominio, la ley de austeridad republicana, la ley de concursos mercantiles mexicanas, todas tienen un capítulo de obligadamente cooperación internacional. Así es que esto ya es legal. A mí me gustaría además añadir un par de cosas. México tiene signados 3 tratados, entre muchos más, pero 3 tratados que son muy particulares en tu pregunta. Tienen que ver con cooperación en materia procesal, en materia de pruebas, y tenemos otra para temas de notificaciones. Sin embargo, en materia penal tienen uno donde sí puede haber ejecuciones transnacionales. Sin embargo, hay un principio general del derecho internacional público, que es: se puede hacer cualquier tipo de ayuda y cooperación internacional, pero las ejecuciones están específicamente o son facultad específica de las autoridades del lugar donde se encuentran los bienes que se van a ejecutar. Entonces, lo que tendríamos, y hemos platicado bastante con los abogados norteamericanos, es: si tu tema es una notificación, un acceso a una prueba o un tema intraprocesal, tendrás que seguir los canales consulares para poder llevar a cabo el tema de las pruebas. Pero si tu tema es la ejecución de un inmueble que se encuentra en el extranjero, entonces muy probablemente tendrás que ejercitar una acción en el extranjero. Pasa al revés en México, por ejemplo, con la extinción de dominio que decía el doctor ahorita. Si una autoridad norteamericana o de cualquier lugar del mundo establece que existe un bien inmueble en México, producto u objeto de alguno de los delitos de alto impacto que establece el artículo 22 constitucional y que nutren la extinción de dominio, se le da parte a través, no es consularmente, sino a través del Ministerio Público o de la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía inicia en México un procedimiento de extinción de dominio en México para dar el derecho de audiencia y defensa a la persona afectada mexicana. Muchísimas gracias. Bueno, Raúl, por favor.